Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poder transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo o lo que considero que son temas para que pensemos juntos y reflexionemos en días comunes, ¿verdad? Cabe resaltar que es el primer video o es el primer tema del año 2026. No sé, hay muchas cosas de que hablar, hay muchas cosas que se quisieran compartir o se pudieran pensar juntamente. Sin embargo, hay que tomar una, ¿no? De tantas. Esperando que este año sea productivo, ¿no? Y que podamos seguir haciendo esto que realmente me gusta o considero que realmente importa y es bueno para la sociedad. Si vienes desde Facebook a YouTube, te diría que un like o un comentario en cualquiera de las dos redes siempre va a ser muy importante, ¿verdad? Ok, sin muchos preámbulos. Eh, si bien es cierto, hay muchas cosas en mi vida que me hacen pensar y reflexionar sobre lo importante de la misma y las bases que he formado para que mi futuro o mi vida sea distinta, ¿no? Y una de esas cosas que me hace reflexionar o pensar es sobre el pasado, sobre qué pasó ayer, cómo pasó, cómo puedo hacer de que eso marque la diferencia o cómo puedo hacer para no vivir atado a las cosas que un día me quemaron interiormente o que mentalmente me sucumbieron o me hicieron ceder el terreno o me hicieron no ser un hombre sólido, ¿verdad? En aquella temporada de la vida. Y estando o meditaba a sí mismo y pensaba y reflexionaba y decía, fuese bueno hablar en el principio de un año, ¿qué pasa con el pasado? O cómo hacer que el pasado realmente trabaje a nuestro favor y no vivir atado al mismo para que la vida marque la diferencia. Te diría que como hombre o como persona, si pensamos y reflexionamos juntos, tenemos muchas cosas en la vida de la cual nos arrepentimos, ¿no? O que realmente vivimos pensando, ¿y si lo hubiera hecho diferente? O si hubiera actuado diferente en esta etapa de la vida, o si hubiera hecho esto y no aquello, ¿no? O si hubiera tomado esta oportunidad de trabajo, o si hubiera escogido este cónyuge y no escoger este, si hubiera decidido no tener hijos a esta corta edad, si hubiera sido un mejor padre, si hubiera sido un mejor abuelo, qué sé yo, cualquier cosa o área de la vida que te haga pensar sobre lo que pasó y que pudieses haber hecho mejor, ¿no? Pero en un carácter transitivo de la vida tienes que pensar y meditar que no es eso lo que realmente importa, porque al final todos estamos dispuestos a tomar decisiones constantemente, todos los días lo vamos a hacer. La diferencia que va a marcar es si la decisión fue buena, está bien, pero y si fue mala, no podemos vivir pensando de que podemos retroceder el tiempo y tomarla o volver a estar en esa estación de la vida. No, la vida tiene muchas temporadas y si el pasado es una de ellas, creo que no deberíamos de vivir de lo que fue, sino que enfocar nuestras energías o todo lo que conlleva en sí el esfuerzo físico y mental en el ahora, en lo que realmente importa, en lo que sí vale la pena. Porque para poder tener un cambio eficaz, creo que hay que enfocar todas nuestras energías o todo lo que todo lo que tenemos, toda la fuerza interna, qué sé yo, todos esos buenos hábitos, esos buenos modales, todo lo que hemos cultivado en el viaje de la vida, enfocarlo en el aquí y el ahora, porque si bien es cierto pudimos haber sido mejores en el pasado, no obstante no lo fuimos. Y si lo fuimos, pues qué bien, porque ahora somos mejores o somos más sólidos, ¿no? Pero hay que hacer énfasis, hincapié, como siempre digo, en las cosas que son importantes y lo más importante es el aquí y el ahora, no el pasado, ¿no? Entonces, con esta base creo que podemos avanzar y podemos meditar sobre la importancia del futuro, del pasado, perdón, del presente y del futuro y cómo conllevar los tres de la mano para que así hagan la diferencia o marquemos la diferencia en el viaje de la vida nosotros como persona, ¿verdad? Porque al final te diría que la sociedad como tal o cualquier, como te dijera, cualquier cosa o cualquier estructura a la que formes parte en este mundo,
es importante, pero lo que realmente importa es tú mismo en este sentido, porque tú eres el que medita sobre tu propia vida y tú mismo eres el constructor y escultor de tu propio futuro, no nadie más. Si bien es cierto, las personas pueden influir, ¿no? Pero no depende de lo que pase afuera, exteriormente, sino que lo que realmente depende es lo que pase interiormente en nosotros, porque eso es lo que va a hacer la diferencia, cómo controlamos nuestros movimientos, cómo no sucumbimos ante la presión social, cómo no sucumbimos ante la presión laboral, qué sé yo, la presión familiar y todas esas cosas que quieren hacernos cambiar o mover el eje o las bases de lo que realmente consideramos que es importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y sabios para poder notar o, o ver esas influencias que pueden marcar la diferencia de nuestras vidas. Y el pasado es una de ellas. No podemos dejarnos guiar por ese tipo de cosas. Dice aquí, el pasado forma parte de nuestra historia, pero no debe convertirse en nuestra prisión. Mira que hay muchas personas, o conozco varias personas que viven prisioneras sobre un recuerdo, ¿no? Dicen, yo fui aquel en el 90, o yo fui aquella en el 2005. Yo me gradué, por ejemplo, de mi primaria en el 2007, pero no puedo vivir pensando de que ese es mi mayor logro, ¿no? Por ejemplo, for to say so, como diría un gringo, por decir algo, ¿no? Otros pueden vivir prisioneros en que se casaron cuando tenían 16 años y que la vida de ellos no pudo ser igual desde ese entonces. Entonces son prisioneros de ese recuerdo y no son capaces de tomar una decisión álgida o una decisión fuerte de cambiar un cónyuge, por ejemplo. Otros pueden vivir prisioneros de que cuando tenían 18 años tomaron un trabajo y en ese trabajo van a vivir y nostálgicamente piensan que eso es lo que realmente importa o eso es lo más importante que les pasó en la vida y viven enfocados en eso. Y digo, no está bien, o sea, no está mal que pienses eso. Sin embargo, te diría que el mundo tiene infinidad o muchas cosas por descubrir o que te pueden llevar a ser una persona distinta, una mejor persona en el viaje de la vida, ¿verdad? Entonces, el pasado como tal forma parte de nuestra historia, ¿no? Pero no es ahí donde tenemos que estar, porque el futuro es brillante, es muy maravilloso para aquellos que hacen énfasis o mejor hincapié en el presente, ¿no? No se puede vivir atado a las malas decisiones que tomaron y tampoco se puede vivir atado de las buenas decisiones que se tomaron, que algún día creímos que sí eran buenas, pero que al final con el viaje del tiempo las piezas se fueron ubicando y ahora no son las mejores decisiones que creímos haber tomado en aquella temporada, en aquel año, en aquel presente que teníamos activo. Ahora bien, ahora tenemos la oportunidad de decir, bueno, soy más viejo, estoy más maduro o soy joven y puedo tomar mejores decisiones porque ya maduré, ya cambié y poco a poco la vida me fue forjando y me ha hecho distinto, me ha hecho diferente. Entonces, en esa tela de juicio puedes marcar la diferencia, de lo contrario, no creo, ¿verdad? Dice, el pasado tiene valor cuando los enseña, no cuando los detiene. Mira qué importante o qué buena pauta o qué buen entre comillas este. El pasado tiene valor sobre nosotros cuando nos enseña algo, pero si nos está deteniendo o nos sujeta a estar prisioneros de esas decisiones, no tiene sentido. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, decir, el pasado me enseñó buenas cosas, por eso soy quien soy ahora, pero no voy a vivir pensando de que esta fue la mejor decisión o que esto es lo mejor que pude haber sido. Por ejemplo, un día puse haber tomado una buena decisión de ser un vegetariano, por ejemplo, pero con el tiempo te puedes dar cuenta que lo mejor con lo que te puedes alimentar es comiendo carne, por ejemplo, ¿verdad? Y no vives atado a cada decisión. Dices, voy a marcarla y voy a tomar otra decisión ahora, porque ya soy más viejo, ya soy maduro, ya soy una persona tangente, diferente, ¿no? Que viajé y tuve mis desvíos, pero puedo tomar mejores decisiones a esta altura del partido, ¿verdad? Dice, la experiencia es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Mira que he dicho muchas veces esta frase y creo que es muy buena. Yo considero y creo que la experiencia no es nada más que una pila de errores acumulada. Aquel que no tiene errores en la vida, aquel que no tiene batallas perdidas, aquel que no tiene cicatrices, dices que como que es muy triste o muy difícil entenderle o hablar con un tipo de personas así.
No sé si ustedes han hablado o tratan de hablar con personas como que tienen cicatrices en el alma, de esas que no se notan exteriormente, pero interiormente te pueden contar una historia abrumadora de lo que fue la vida, o cuando tomaron una catarata, ¿no?, en la vida y que lograron salir vivos después de caer en picada. Y esas cosas así, metafóricamente hablando, son los que marcan la diferencia en las personas, ¿no? Porque tienen errores. Y el pasado es eso, una pila de errores acumulada, y eso es lo que equivale igual experiencia en este caso. Y nosotros, que somos personas con uso de razón, o que estamos acá meditando y reflexionando y pensando juntos, podemos hacer hincapié y énfasis en que eso realmente importa, ¿no? Que la experiencia nos haya enseñado mucho y que ese es el nombre realmente que nosotros le ponemos a los errores que tenemos. Es experiencia, es pasado, es nuestra propia construcción. Entonces, desde ahí podemos tomar la pauta para poder, como te dijera, para poder empezar a hacer mejor énfasis en el presente, porque vamos a tener un mejor recuerdo cuando estemos más adelante. Pero no lo va a estar, pero sí vamos a vivir mejor, más sabiendo que tomamos mejores decisiones, ¿no? ¿Verdad? Dice, no puedes comenzar el próximo capítulo de tu vida si sigues releyendo el anterior. No se puede comenzar un mejor capítulo, no se puede cambiar en la vida si seguimos haciendo hincapié o énfasis en el ahora, en lo que sí hicimos ahora y no en lo que podemos haber hecho. En ese sentido, hay muchas personas, o vemos muchos que pensamos que esa es la realidad de la vida, que ese capítulo fue el mejor y que aquí nos vamos a quedar hasta el día de nuestra muerte. Yo diría que no. Fíjate que he leído o hago mucho o estudio un poco acerca de nuestro cerebro, y nuestro cerebro es una máquina que nunca deja de crecer, ¿no? Crea núcleos, crea, como te dijera, lazos fuertes, o hace hincapié en muchas cosas en las cuales estamos aprendiendo y hacemos referencia día con día. Entonces, esta máquina que nos dieron o que tenemos nosotros como tal, podemos envejecer sin dejar de aprender. Podemos tener 40 años y creer de que podemos aprender una nueva lengua, por ejemplo. Podemos tener 40 años y creer de que estamos empezando a vivir la vida. Porque así funciona. Pero si vivimos encerrados de que ese fue el mejor capítulo, o que este es nuestro capítulo, nunca vamos a empezar el mejor y vamos a vivir siempre, como te digo, esclavizados al pasado y no aprovechando esto que es importante, el presente como tal. ¿Verdad? Dice, el presente es el único momento donde la vida ocurre de verdad. Es aquí donde podemos decidir, cambiar y crecer. El presente es el único momento en la vida que es realidad. Una vez recuerdo que caminaba en un pasillo en mi empresa, estaba trabajando y estábamos solos, habíamos 4 o 5 compañeros, y mientras caminaba, es un pasillo por lo menos de, que te puedo decir, 40, 50 metros, y es muy largo, de verdad. Y cuando iba caminando hacia el frente, me detuve un momento y volteé a ver para atrás y me dije a mí mismo, ¿quién que está quedando atrás? ¿Verdad? Parece una locura o una, como te dijera, una serendipia en este caso. Algo que me ocurrió sin que yo quisiera, porque me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Miré hacia atrás en aquel pasillo enorme y había caminado 40 metros y pensé y dije, ¿quién quedó atrás? Y simplemente digo, quedó mi pasado. Y por cada paso que den, la ley de entropía no me perdona y estoy envejeciendo. Entonces tengo que aprovechar cada latido de mi corazón, cada pensar, cada respirar, cada ver, cada escuchar. Intento aprovechar ese tipo de cosas en esa ocasión, porque digo yo, está quedando algo atrás y es mi pasado, tengo que aprovechar esto. Entonces desde ese punto podemos empezar y decir, cada paso que doy, cada acción que hago, cada palabra que digo, cada cosa que hago, intencionalmente o no intencionalmente, es mi pasado, pero no puedo quedarme ahí, porque lo que sucede realmente es el aquí y el ahora, y lo que va a marcar la diferencia es que tomes una mejor decisión cada vez más. Cada vez que tomamos decisiones o cada vez que hacemos algo, que lo tomemos de una mejor manera, con más sabiduría, con más inteligencia, con más intención, de que eso es lo que va a marcar la diferencia. Mira que
Hay una frase por ahí que dice que ni el joven sabe lo que puede, ni el viejo puede lo que sabe. Si nosotros, estando jóvenes, supiéramos todo lo que somos capaces de hacer con nuestra juventud y nuestra audacia, creo que nuestro futuro fuese mejor. Y cuando hablo de juventud no estoy hablando de años, estoy hablando de una situación mental. Porque si mentalmente tú tienes un uso de razón sólido y si mentalmente eres capaz de tomar buenas decisiones o malas decisiones, te recomiendo y creo que lo mejor sería que tomes buenas decisiones constantemente y que lo hagas de una manera intencional, adrede, diciendo, esto es lo que va a marcar la diferencia, porque mi pasado ya estuvo, pero estoy acá y tengo otra oportunidad. Lo mejor que se creó fue un día detrás del otro. Entonces tenemos 24 horas para reiniciar nuestro propio window y tomar mejores decisiones constantemente, para que la vida sea mejor. De lo contrario no se va a poder. No me vengas a decir que vas a envejecer o que va a pasar este año en carácter transitivo y no vas a hacer algo que te salga de tu zona de confort, como hablaba en el video anterior, o que te haga pensar diferente o actuar diferente, o que la vida en sí envejezca. Así que el próximo año no esperes que se hagan las 12 el 31 de diciembre, o no esperes que se hagan las 12 el 24 de diciembre, sino que simplemente si tienes sueño, tienes que descansar, porque es un valor general de la vida, ¿no? Cuidarte a ti mismo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, si el presente lo único que ocurre es la verdad y es el aquí y el ahora, donde podemos decidir cambiar y crecer, entonces no depende de las situaciones externas nuestro cambio o nuestra vida en general, sino que depende de nuestras cosas, de nuestras situaciones internas. Entonces, recomiendo y creo que lo más considerable es que mentalmente nos desarrollemos, que aprendamos a meditar, que aprendamos a cultivar buenos hábitos, que nos regalemos el sí cuando debería de ser un sí correcto y que nos regalemos el no por sobre todas las cosas, no queriendo complacer el mundo, sino que optando por nosotros mismos. Cuando alguien nos diga, eso que estás haciendo es una estupidez, está mal, pero si tú consideras en tu interior o en tu mente como tal que es lo mejor, regálale el no a esa persona y avanza simplemente. Porque las personas como tal o la sociedad como tal no se puede complacer, el mundo en general no se puede complacer, porque si le preguntas al hombre más rico del planeta que si se siente bien, te va a decir que no, y si le preguntas al más pobre del planeta si se siente bien, te va a decir que no. Y rico en este caso no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Y cómo se logra no necesitar mucho? Bueno, aquel que logra entender el propósito de la vida o qué es realmente la vida, logrará entender que no se necesita casi cualquier cosa para vivir. Simplemente ser agradecido. Si somos agradecidos por lo poco que tenemos, creo que podemos vivir más tranquilamente, más tangentemente, aprovechando esto que tenemos, ¿no? El aquí y el ahora, para poder cambiar, tomar buenas decisiones y crecer constantemente, ¿verdad? Dice, no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra tu mente en el momento presente. No habitemos en el pasado, ni tampoco perdamos el tiempo pensando en el futuro, porque el futuro en parte puede ser nuestro porque tomamos nuestras propias decisiones. Sin embargo, no puede ser de nosotros de una manera plena, porque podemos estar tomando las mejores decisiones en este presente que tenemos, ¿no? Pero el futuro no lo podemos poseer, porque como podemos lograr algo de la noche a la mañana, puede tardar 10 años en encontrarlo, ¿no? Entonces, no podemos hacer énfasis o vivir esclavizados al pasado, como te decía al principio, y tampoco podemos vivir soñando con un gran presente cuando en realidad no estamos construyendo lo que realmente importa. Hay que concentrar nuestra mente, nuestro cuerpo en el momento presente, en esto que está acá. Yo estoy concentrado, estoy pensando sólidamente en tener un gran año, un 2026, pero tengo que hacer hincapié en esto. El 2026, el 2025 cometí una infinidad de errores atroces que te puedo decir. Y para poder terminar un 2026 y ser un mejor hombre, un mejor tío, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor compañero de trabajo, un mejor primo, un mejor amigo, en todas las áreas de la vida que me toca participar como persona, tengo que hacer énfasis en aquí y ahora. Tomo buenas decisiones con intención y digo, puedo serlo. Aunque se sienta incómodo, aunque a veces queme, sea difícil, pero eso es lo que importa, ¿no? Acá, no lo que puede pasar, por sentido común o por lógica, solo de pensarlo y discernirlo, te aseguro que va a ser muy importante.
Cada acción consciente en el presente es una semilla para el mañana. Te hablaba de ser concientizado o de concientizar cada una de nuestras acciones. Mira, aquel que actúa con intención va a obtener mejores resultados que aquel que solo piensa que puede ser. A mí me estresa mucho la frase esa que dice que, total, me voy a morir mañana. Bueno, pero hay una frase por ahí de un pensador que no recuerdo el nombre, que dice que hay que aprender como si fuéramos a vivir toda la vida y hay que vivir como si fuéramos a morir mañana. Entonces, hay que vivir con intensidad, mostrando los sentimientos, mostrando o dándole el valor a las cosas que realmente se merecen, no más del que necesitan, y dándole el valor o compartiendo nuestros sentimientos con las personas, que es lo que realmente importa, ¿verdad? Pero asimismo, como estamos viviendo con intensidad, tenemos que hacer hincapié de que aprender algo nuevo constantemente nos puede ayudar a tener un éxito pluralista, que la gente vea que somos diferentes, que somos renovados, que sí estamos haciendo la diferencia, que sí lo estamos intentando por lo menos. Y te aseguro que solo con intentarlo le estás dando en la nuca o en la yugular a muchas personas que solamente lo piensan. En la tumba del pensamiento están enterrados muchos sueños importantes que no se cumplieron por el simple hecho de solo pensarlo y no actuar. Nada funciona de la noche a la mañana. Cuando piensas, está bien. Cuando meditas, está bien. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia es una sola acción. 1000 pensamientos son reemplazados por una sola acción en la vida. Entonces, actuamos con intención y tenemos que hacer esas semillas, poner esas semillas constantes, de actuar, no simplemente pensar, y dice, voy a actuar con sentido común y con lógica, que puede marcar la diferencia en mi vida. Esto, ¿puedo yo ser un hombre fit, por ejemplo, en mi futuro? ¿Puedo yo ser una mujer escritora en mi futuro? ¿Puedo ser yo un artista en el futuro? ¿Puedo ser yo un ingeniero en el futuro? Todo eso va a depender de las acciones que hagas ahora, de las semillas que plantes en el presente. De lo contrario, no vas a cultivar nada. Y hay una frase por ahí que si eres lector, aparece en la Biblia, dice que nadie cosecha uvas sembrando espinos. Si siembras cosas buenas, por obviedad vas a cosechar cosas buenas. Y si siembras cosas malas, por obviedad, tu futuro depende de ti mismo y no vas a tener un gran futuro. ¿Verdad? Hay muchas cosas que hay que meditar. Vamos ahora a dar un salto en el tiempo, ¿no? Dice aquí. Un buen futuro no nace de la nostalgia, sino de las decisiones que tomamos ahora. Mira que es bien importante. Un buen futuro no nace de la nostalgia. Porque yo podría pensar que porque tuve un gran pasado, voy a tener un gran futuro. Y no funciona así. Eso es ser nostálgico. Y está bien recordar, porque recordar nos hace viajar en el tiempo, sentirnos felices a veces y en ocasiones tristes. Pero tienen que ser momentos, como te dijera, superficiales, no sólidos. Creo que la vida tiene mayor sentido cuando le ponemos, solidificamos o hacemos hincapié en el ahora, ¿no? Y decimos, bueno, tomo buenas decisiones, como te digo, y el futuro va a cambiar de una manera natural, ¿no? Mira que es muy importante creer y pensar que la vida nos ofrece muchas cosas, pero que con el viaje del tiempo, los puntos buenos que siembras o las semillas que se ponen como tal, no viviendo de la nostalgia, sino del presente, se van a unir y van a formar ese patito, ¿no? ¿Sí te acuerdas cuando estábamos en la escuela y nos daban un libro de dibujo, ¿no? Que había muchos puntitos y solo seguías el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Cuando menos acuerdo, habías formado un patito o formabas un conejito uniendo solo puntos, siguiendo los números. Por hincapié o por lógica cotidiana, por lógica de vida, aquel que crea puntos malos, en el futuro se le van a unir, ¿no? Y ningún punto va a coincidir con el otro y por obviedad no va a formar un buen dibujo, no va a tener un buen paisaje de la vida. Sin embargo, aquel que hace las cosas buenas de intención y toma decisiones aquí y ahora, con lógica, diciendo esto puede ser bueno para ser un gran maestro, ser un gran esposo, ser un gran hijo, ser un mejor trabajador, ser un mejor empleado, etc., va a unir esos puntos. Y es cierto y es obvio que al principio no le vas a encontrar sentido, porque la vida no tiene sentido
de un carácter si lo vemos hacia el frente, pero sí tiene sentido si lo vemos hacia atrás. Entonces, cuando veas hacia atrás de aquí a 5 años o aquí a un año, por ejemplo, vas a ver que no se unieron 10 puntos, pero se unieron 2 y tienen sentido, ¿no? Y que la vida es mejor por ese simple detallito, ¿no? Que tomaste la decisión de tener un buen hábito, por ejemplo, o tomaste la decisión de no comer fritangas, por ejemplo, o que tomaste la decisión de tomar y hacer ejercicio constantemente, o que tomaste la decisión de estudiar un poco, ¿no? Cotidianamente de una manera autodidacta en tu vida. Entonces eso, por común, cuando tengas 5 años o 3 años de intentarlo, vas a ver que va a ir uniendo puntos. Imagínate, solo con ganar un buen léxico y tener muchas palabras por leer constantemente, eso marca la diferencia. Le pasa a este servidor, por ejemplo. ¿Verdad? Dice, el futuro depende de lo que hagas hoy. Punto. Y ahí muere. No hay que ser, yo creo que esto lo decía a mi hija o a mis sobrinas, perdón, no tengo hija como tal, pero sí mi sobrina que tiene que 9 años, o una que tiene 9, 8, o mi sobrino que tiene, ¿cuánto? 4 o 5 años logra discernir eso, y no creo que tú, que me ves del otro lado, no logres discernir ese tipo de cosas. Es fácil. El futuro depende de lo que hagas a hoy. No hay otro tipo de solución, no hay otro tipo, no sucede como te dijera, o como dice la frase, somos lo que hacemos día con día, de modo que la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Te hago hincapié y te hago énfasis en esta frase porque es un lema de vida, es como un proverbio para mí. Soy lo que hago día con día, de modo que ser excelente algún día no va a ser un acto, no va a ser algo que va a llover del cielo, sino que es algo que sucede con lo que hacemos constantemente, ¿verdad? ¿Sí se explica o sí me doy a explicar, como dice aquel? Espero que esto sea muy importante. Dice, cuando dejamos de luchar con el pasado y lo transformamos en aprendizaje, crecemos con madurez y paz interior. Entonces, dejemos de pensar en el pasado y transformémoslo en aprendizaje. Es decir, sí aprendí de todo lo que me sucedió, pero ya estuvo. Tengo que crecer con madurez y con paz interior, haciendo lo mejor ahora. Que es lo que realmente importa, ¿no? ¿Verdad? Dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y ese espacio y en ese espacio está nuestro poder de elegir. Hay un estímulo, ¿viste? Hay como una inercia que viene en nosotros y que sale de pronto, y esa es la respuesta, porque es ahí, es en ese espacio que tenemos que tomar buenas decisiones para que nuestro futuro marque la diferencia, ya sea un estímulo físico, un estímulo mental, un estímulo pasajero que venga y de pronto se nos aparezca tú y diga, esto fuera bueno, pero lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí están las respuestas, porque es el espacio donde tenemos el poder de elegir. Entonces hay que elegir con intención para que la vida marque la diferencia, o que nuestro futuro, independientemente la parte o la situación o la área que nos compete en la sociedad o en la familiar en un carácter transitivo, sea mejor para el futuro, y que podamos ser esas mujeres y esos hombres, como siempre digo, que fuimos felices algún día y no nos dimos cuenta, pero ahora podemos escoger de una manera intencional buscar la felicidad, porque sí tenemos un uso de razón sólido. Dice, no se puede cambiar lo que ocurrió, pero sí cómo influye en nuestra vida. No se puede cambiar lo que ocurrió, ya sea un fracaso amoroso, un despido inesperado, ya sea un estudio marchitado o algo que no se logró, pero sí se puede cambiar cómo influye en nuestra vida. Todas las decisiones erróneas que se toman es un aprendizaje enorme, muy importante. Y aquel que tiene miedo a equivocarse por lógica o por obviedad no va a aprender nunca, o no va a crecer en este sentido, ¿no? Y para concluir, vivir probablemente el presente nos permite sanar lo que fue y construir conscientemente lo que será. Hay que vivir plenamente el presente y sanar lo que pasó, y por obviedad construir conscientemente, escúchame bien, aquí conscientemente lo que será. Haz lo mejor con tu vida en este principio de año y te aseguro que vas a marcar la diferencia para que cuando seas viejo o envejezcas como tal, seas una gran persona o un gran hombre o una gran mujer, o cualquier área de la vida que te toque participar en este sentido, seas lo mejor,
Gracias por estar ahí, creo que hemos llegado al final y espero que haya servido de mucho y que podamos meditar y que pensemos juntos y reflexionemos sobre las cosas de la vida, ¿no? Y espero verte pronto por esto que es un pensamiento colectivo. Gracias por estar ahí, te mando un beso, un abrazo y te deseo lo mejor del mundo en este nuevo año, ¿no? Gracias, nos vemos pronto.